el ojo de la mosca. Y estén atentos porque, mire, tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca de la presentación del libro Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia. Para ello ya están aquí en cabina Brenda Coutinho y el doctor Gerardo Damián para hablarnos un poquito más acerca de este tema. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy buenos días, gracias por tenernos aquí. Al contrario, primero me llama mucho la atención el título, ¿no? Un poco irónico acerca de pobres porque quieren, ¿no? Vamos a hablar también de todos estos mitos porque nos han hecho pensar que levantarse a las 5 de la mañana te hará millonario. Así que vamos a preguntarles primero qué les parece, qué es la meritocracia. ¿Quién me quiere contestar? Sí, pues bueno, buenos días a todos. Justamente la meritocracia es esta narrativa en donde nos hemos inmerso todos como población, en donde basados en el esfuerzo, en el talento, en levantarse temprano, en realizar acciones de emprendedurismo, podemos llegar o podemos tener una movilidad en la escalera social, ¿no? Entonces podemos llegar a ser ricos o contar con una serie de activos o un patrimonio pues en el largo plazo, ¿no? Que reditúa. Estamos hablando de desigualdad social y muchos dicen que pues nacer con un código postal va a direccionar nuestra vida. Platíquenos. Sí, pues precisamente eso aborda el autor, que es el doctor Máximo Jaramillo Molina, en su libro, y justamente lo que él dice es que también hay otros aspectos relacionados con la suerte, y uno de ellos es lo que tú bien mencionas, que puede ser el espacio, el lugar territorial o geográfico en donde tú naces, que no pides nacer y que pues tiene un factor, ¿no?, de suerte o de, pues no de decisión propia. Así es. Y en este mismo tenor vamos a hablar acerca de cuáles son estas alternativas para combatir la desigualdad. Pero primero vamos atrás, vamos a analizarnos. ¿Por qué existe esta desigualdad en las clases sociales? Yo creo que se conecta un poco con la idea de meritocracia. Al final de cuentas, si vemos la meritocracia como un conjunto de expectativas que se tienen respecto a que si yo nazco, si yo me esfuerzo, si yo estudio, voy a lograr un ascenso en la sociedad, voy a lograr tener dinero, voy a lograr tener recursos, dejarle algo a mis hijos, a mis hijas. Esta estructura de meritocracia nos hace olvidar que todo lo que hacemos a lo largo de nuestras vidas, de alguna u otra manera, está inscrito en un contexto más amplio que no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo. De alguna manera se conecta a lo que tú decías de qué alternativas tenemos. Una, y la principal que trata el libro, hacia el final de sus capítulos, es una de las alternativas, darnos cuenta de estas estructuras que son externas, que se nos imponen, que nos imponen caminos, a veces sin darnos cuenta, y que al mismo tiempo nos dan como una explicación del por qué estamos así, ¿no? Si estás mal, si la educación que tuviste no te da recursos para seguir adelante, este tipo de historias que nos contamos se reducen a una idea de no te has esforzado lo suficiente. Pero lo que ocultan estas historias en realidad nos impiden ver todas esas condiciones estructurales que están detrás. Lo que hay que matizar mucho ahí, porque eso no quita que el esfuerzo sea importante, pero hay muchas diferencias entre el esfuerzo de una persona que nació sin tener las oportunidades educativas, sin tener posibilidades de invertir en algo, a una persona que nace en condiciones completamente distintas. Los caminos que pueden recorrer son diametralmente opuestos. Y en la medida en que tenemos un poco más de claridad sobre estos mecanismos que son como... En sociales utilizamos a veces un lenguaje un poco complejo, pero para tratar de hacerlo más sencillo, los mecanismos de legitimación de las desigualdades son este conjunto de historias que nos contamos para decir, así son las cosas, así son válidas, esto es lo normal, pero que detrás de esto tienen la idea, o más bien actúan haciendo con consecuencias como el incremento de las desigualdades, mantener las cosas como están. Entonces, una parte del qué se puede hacer para luchar contra las desigualdades estructurales es primero que todo darnos cuenta. Ahí está, la primera es darnos cuenta de que existe un problema y de que pues hay que aceptarlo, la aceptación. Ahora, la meritocracia ha influido significativamente en las formas en las que se entienden las políticas públicas. Platíquenos, ¿quién nos comenta un poquito más? Sí, justamente esta parte de las políticas públicas, bueno, hay diferentes tipos de desigualdades. Y en esta narrativa de la meritocracia, lo que ha tratado de hacer las políticas públicas en general, en los gobiernos, es justamente nivelar esa cancha
que nosotros decimos que no está pareja, ¿no? Cómo a través de proporcionar pues una serie de mecanismos, una serie de derechos para decir que todos partamos desde un punto inicial en donde todos estemos pues de cierta manera en condiciones de desigualdad. No es lo mismo correr un maratón, como dice el autor del libro, digamos a medio camino, que empezarlo desde un inicio o muy cerca de la meta, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ese es el objetivo final de las políticas públicas y de lo que deberían estar, digamos, enfocados los gobiernos en cómo hacemos eso, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta concentración de la riqueza en manos de solo unas personas y justo no propagar estas ideas en donde únicamente la gente se hace millonaria porque se levanta a las 5 de la mañana y porque pues precisamente hace todas sus actividades y justamente busca legitimar todas las acciones que se hacen en ese sentido. Justo el autor, quien es académico y de ahí de la Universidad de Guadalajara, menciona también acerca de, bueno, más bien propone este ingreso básico universal para una vida digna, para obtener mejores condiciones, y hablaba un poquito acerca de los programas sociales de gobierno. Platíquenos. Sí, lo que dice el autor es justamente ver cómo estos programas sociales, a diferencia de lo que nos han dicho, de lo que creemos de si le seguimos dando a la población pobre o determinado tipo de población, nunca va a salir a la riqueza porque justamente se vuelve lo que creemos en un estirar la mano y que esos recursos pues no se convierten en algo productivo, ¿no? Y justamente él viene con su libro a romper ese mito de decir esto no está sucediendo, y a través de una serie de datos que expone su libro, de que no queremos spoiler aquí, que los invitamos a leer, es justamente decir, pues también puede haber una propuesta muy interesante del ingreso básico universal y que pues justamente no le tengamos miedo como una propuesta, ¿no? Que me parece muy sensato el autor que dice primero rompamos con esta idea para que podamos transitar pues a este tipo de propuestas. Justo también mencionaba el autor, ahí estuve escuchando entrevistas, habla sobre la relevancia de hoy en día de este tema debido a la desigualdad, porque ha estado aumentando a nivel global. Y bueno, esta crisis también menciona la crisis climática, en donde menciona que las élites pues son las que tienen mayor consumo en esta cuestión que puede ser hasta insostenible. Sí, efectivamente lo que él dice es justamente hay una serie también de recursos que desde el punto de vista de que quienes más están sosteniendo la riqueza es quienes más lo están aprovechando y también pues los están dilapidando, ¿no? En detrimento de otro. Entonces no es solo una acumulación de la riqueza hablando de activos, de ingresos, sino también de esa dotación de recursos naturales pues que hay en el país en este caso. ¿Y cómo fue ese doctor, que nos explique cómo fue ese acercamiento con este autor para que pudiera venir aquí a la ciudad de Cuernavaca? Bueno, Máximo, además de que mucha gente ya lo ubica, digamos que desde 2018, creo que sí, 2018-19, él inició una cuenta que es Gatitos contra la Desigualdad, que justo se trata de un esfuerzo muy grande de mostrar toda la estructura que hay alrededor de los mitos, toda la estructura legitimadora de las condiciones de desigualdad económica y social que hay en México. Máximo, de alguna forma, como que lo conocemos por los circuitos en los que nos movemos, porque estudié en el Colegio de México, estudió de alguna manera con personas con las que estudiamos, después nos conectamos en redes de investigación y el año pasado lo invitamos a uno de los seminarios que tenemos en el CRIM del programa de desigualdades. A partir de ahí estamos estableciendo como redes de colaboración para tratar de que haya más difusión acá en Morelos, en Cuernavaca en particular, de este tipo de documentos, de este tipo de actividades que creemos que son importantes. Sí. Ahora, ¿quién me dice cuándo y dónde se va a presentar este libro? Bueno, el libro se presenta este viernes 7 de marzo, en el auditorio Raúl Béjar del CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que está dentro del campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se presenta a las 12 del día. La presentación va a durar de 12 a 2 para todas las personas que nos quieran acompañar. Es entrada totalmente libre. Y además va a haber transmisión por YouTube, por el canal del CRIM, que es YouTube, CRIM Docencia. Ahí va a estar el autor también. Ahí también va a estar el autor, sí.
Maravilloso. Y bueno, pues este libro seguramente no solamente hace todo este análisis de la desigualdad y la meritocracia, sino que también me imagino que despeja también todos estos mitos y realidades, doctora. Sí, efectivamente, creo que es un libro, los invitamos a leerlo, en donde, digamos, la estructura del libro está compuesto por los mitos. Entonces, creo que ir rompiendo, ir analizando cada uno de ellos, porque la verdad me parece que es una narrativa que lo tenemos muy internalizado como sociedad, y entonces cuando leemos un libro que está sustentado en datos y que es de divulgación y que es de fácil lectura, entonces yo creo que eso nos puede permitir como ver las cosas con otros ojos. Así es, ¿no? Sobre todo también, pues a la audiencia, a la ciudadanía en general, ¿no? De repente nos llega, ¿y por qué no paso de aquí, no? Porque es un bucle, ¿no? Te sientes como en un bucle donde dices, ¿por qué yo no tengo las mismas oportunidades, ¿no? Ante otras personas, ya sea en la cuestión laboral, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante, como decía bien el doctor al principio, primero entender, aceptar este tema y saber hacia dónde vamos, ¿no? Y justo Pierre Bourdieu habla acerca de la desigualdad social, que dice que pues se debe a la estructura de las relaciones entre las personas, no a sus propiedades. Su teoría sobre el capital social ha sido un pilar fundamental para analizar a la sociedad. ¿Qué opina, doctor? Bueno, pues a final de cuentas son de estos autores básicos en sociología. De alguna manera, una forma de entender hasta el título del libro, con la idea de mitos de la desigualdad y con lo que platicábamos de la legitimación, es darle la oportunidad a la manera en la que las ciencias sociales observamos los fenómenos. En la medida en que lo vivimos naturalmente, pareciera que solo depende de nuestro esfuerzo, desde nuestro punto de vista, de las explicaciones que nos damos. Sin embargo, retomando también ideas de Pierre Bourdieu, la idea de lo social lo podemos ver con una metáfora que él utilizaba mucho. Lo social es como una orquesta sin director. No quiere decir que haya ni conspiraciones contra las personas, ni que sea solamente la imposición de la voluntad de una o de un grupo pequeño de personas, sino que en la concatenación de la acción de todo el mundo y de estructuras que ya están ahí, de mitos que aceptamos y que tenemos como si ya estuvieran arraigados en la forma en la que vivimos, se van dando ciertas consecuencias. Una de ellas es la desigualdad. Y en este sentido, entender la desigualdad en términos estructurales es antes que nada darnos cuenta que, uno, el esfuerzo que tenemos y todo lo que podamos hacer a nivel individual no quiere decir que sea vano, que sea inútil. Quiere decir más bien que está inscrito dentro de un contexto más amplio que si no tenemos en cuenta, vamos a caer en términos individuales, en consecuencias emocionales, la frustración, las dudas que tenemos sobre nuestra capacidad, cuando no se trata de eso. O sea, se trata de entender que hay relaciones sociales que nos exceden y que tienen consecuencias como esto que mencionabas hace un rato. Por más que me esfuerzo, no logro tener un ahorro. Pues sí, porque no solo es ese esfuerzo, son condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones sociales, condiciones a veces de violencia que limitan las capacidades individuales que uno puede ejercer, y que solamente reconociendo cómo se van conjugando todas esas cosas de manera colectiva, podemos, uno, pues darnos cuenta; dos, encontrar algunas alternativas. Y repito, sin menospreciar, porque en algunas presentaciones del texto en las que he estado, se pregunta sobre esta idea, no en un mal sentido. Entonces ya no necesito esforzarme, y no, de hecho no va por ahí el asunto. Solamente se trata de reconocer que el esfuerzo no basta cuando no tenemos claridad sobre las condiciones que nos exceden. Ese sería como el... Sin duda un tema que nos debe de ocupar a la sociedad en general, y sobre todo también que genera mucha polémica, ¿no? Un debate pues necesario también para toda la audiencia que nos está escuchando. Para el día 7 de marzo, ¿verdad? Es cuando se va a presentar de 12 a 14 horas ahí en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM. ¿Quiénes pueden acudir? Si dicen, bueno, a lo mejor yo soy estudiante, ¿no?, de esta rama, ¿quiénes están invitados a acudir a esta presentación? Está invitado a todo el público en general. La verdad es que es un texto de divulgación, como es de fácil lectura, pues todos son bienvenidos, y pues bueno, la invitación es que pues de preferencia compren el libro, lo lleven porque va a estar el autor, y pues que les firme y que le hagan todas las preguntas que quieran. Exactamente. Así es. Pues ahí está, no se lo pueden perder. Repito, 7 de marzo de 12 a 14 horas en el auditorio licenciado Raúl Béjar Navarro del CRIM. Y también para quienes no puedan acudir por cualquier razón a esta presentación, ¿dónde pueden adquirir el libro?
El libro me parece, está en todas las librerías, lo pueden pues por las plataformas también que conocemos y pues bueno, disponibilidad en todos lados a nivel nacional. Maravilloso, pues ahí está el llamado, doctor. ¿Algo más que quiera agregar? Los invitamos a que vayan y que además de las posibilidades de comprar el libro, también, pues, hablando de desigualdad, hay otras posibilidades. O sea, está en la biblioteca de la UAM, la biblioteca del CRIM, donde pueden tener acceso a ejemplares del libro que seguramente ahí pronto lo estarán disponibles. Ahí está, maravilloso, pues para toda la audiencia, ya lo escuchó usted, ya no se levante a las 5 de la mañana porque no va a ser rico de ninguna manera. Les agradecemos muchísimo, que tengan maravilloso día y ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Muchísimas gracias. Ahí está la presentación en el libro, ahí pueden verlo en la transmisión para que usted cheque el tema. Gracias.